El hermano Roberto Acevedo y su familia presenta el programa Mesa de Conferencia Familiar, y ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y ya con ustedes su programa Mesa de Conferencia Familiar. Su espada es la palabra que venció al enemigo, y sé que por su brazo seré un vencedor. Todos los que nos estarán sintonizando en este hermoso programa, pero queremos orar en esta oportunidad para que sea Dios glorificado en todo lo que vamos a hacer, y sea Dios añadiendo palabras precisas, contundentes, para que el mensaje del Evangelio corra a donde está la necesidad. Quiero invitarles a la oración en esta oportunidad. Digamos: Padre, gracias te damos, Gracias, Jesús, por la inmensa oportunidad que nos concede de poder estar Cristo Jesús, en este programa, trayendo un mensaje de la palabra Señor, mi Dios. a aquel pueblo, a aquellas personas, Oh Padre, Padre, a aquellos que lo necesitan. bendice, oh Dios, Ayúdanos a poder referirnos con palabras de verdad, nuestros oyentes. palabras, Señor, sabias, Te digo, oh prudentes, Dios, con, aleluya, fundamento bíblico. todo nuestro Bendice, Dios, en tu nombre nuestras vidas. diferentes lugares que nos Ata al hombre grande y libera, Dios Oh mío. Señor, te pido, A oh través de Dios, la prédica podamos encontrar que nos misericordia, salvación a y vida. través del canal Espíritu 62. Santo, bendice, También por los que nos están aleluya, Padre, donde quiera por que nos radio, estarán escuchando. Oh, toca sea vida, tu nombre, toca corazones, Señor, que toca te almas para tu a gloria. todos los que nos Espíritu escuchan. Santo, En el nombre ahora en de el Jesús, nombre de Jesús, ponemos este gracias, programa en tus lo manos, ponemos en tus manos. Santo Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de iniciar, hermanos, al tema, quiero felicitar, pues, desde aquí a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la emisora Radio Gracia y también en el canal 62 de hermano Freddy Pereira. A todos los que ya están conectados, los hermanos Luz y Salvación, el dúo, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces el tema. Así como está escrito ahí en su pantalla, el tema es la historia de la iglesia, basándonos en Hechos, capítulo 2, empezando del verso 36 al 47. Así que, pastor, Amén. lo tiene listo para que nos dé lectura a la palabra del Señor, y ahí arrancamos. Gloria a Dios. Amén. Tenemos el libro de Hechos 2, Gloria a Jesús, del versículo 36 al 47. Amén. Vamos a ver, dice aquí. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sé salvo de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y sus maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Bien, tenemos aquí, hermanos, el comienzo de la historia de la iglesia. La iglesia bíblica, la iglesia fundada por el mismo Cristo, y sucesivamente los apóstoles, después de Jesús, que el Señor subió al cielo, los apóstoles quedaron para poder seguir la obra del Señor. Amén. ¿Por qué hemos escogido este tema? No vamos a poder terminar este tema en este programa. Queremos hacerlo despacio, utilizando otros programas, o sea, otros domingos, para poder analizar bien y profundizarlo, porque es un tema muy precioso y no queremos desperdiciarlo con el tiempo que tenemos en cada programa. Espero que lo sepan comprender. Amén. Nuestro propósito, nuestro deber y la responsabilidad que Cristo ha puesto en los administradores es de enfatizar la palabra de Dios clara y rectamente, sin distorsionarla. La palabra de Dios se puede hablar correctamente, no darle otro rumbo para que usted se pierda, sino guiarlo por el camino verdadero que conduce hacia la vida eterna. Y esto es lo que vamos a decir. Van a haber cosas fuertes, pero así tenemos que ser. Amén. La historia de la iglesia. ¿Desde cuándo comienza esta historia? ¿Y qué iglesia es la que nosotros vamos a hablar? ¿De qué iglesia? Así es. ¿Y cuándo comienza su historia? Fíjense bien que la historia comienza desde Cristo. Aunque Dios ya tenía ¿cómo quiero decirlo? Cierto, que escogió al pueblo de Israel para depositar su gloria. Por eso hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Cristo es el que funda la iglesia. Y esa iglesia la funda en Él mismo. Es lo que nosotros los creyentes creemos. Y no es que tenemos un dogma para creerlo, sino que la misma palabra de Dios nos enseña que la verdadera iglesia que Cristo formó, la fundó en Él mismo. Amén. Ahora, vamos a hacer un recorrido y irnos a la historia
a retroceder, digamos, hasta el principio, ¿verdad?, de la historia que vamos a decir. Fíjense bien que según tenemos aquí Mateo capítulo 16, versos 15 al 18. ¿Alguien me lo puede leer? Que es la primera vez que Cristo menciona iglesia. Es que sale de los labios de Cristo Jesús. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice Mateo en su capítulo 16, versículo 15 al 18, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria Gloria a Dios. Vea usted la contestación de Cristo a Pedro. Sí, Y yo también te digo, palabras de Jesús, que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Dice aquí la palabra del Señor. Sobre de esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que analicemos algo. El punto gramatical que se comen las personas, y algunos conocen este punto, porque aquellos que estudian 18, 20 años no van a conocer la gramática, no van a conocer lo que es los nombres y pronombres, lo que dice el artículo 16 del libro de gramática española, de nombres y pronombres. Cuando Jesús le dice a Pedro, y yo te digo, tú eres Pedro, y si Cristo le hubiera dicho a Pedro, digamos que el pastor Cristian es Pedro, Sí, con su gloria a Dios. permiso, Amén. y yo soy Cristo, y usando la gramática, si yo le digo, pero yo te digo, tú eres Pedro, y sobre de esta estoy cometiendo un accidente gramatical, ¿sí? Entonces si yo digo, sobre de esta roca, pero si yo digo, tú eres Pedro, y sobre de esta roca, está en lo correcto. Así es. ¿Sí? ¿Me explico, hermano? Gloria a Dios. Entonces, Cristo funda la iglesia en sí mismo y no en Pedro. Amén. Porque Sí, es. estamos hablando de la iglesia que Cristo fundó. Y desde ese momento que Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre de esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es donde el inicio de la historia de la iglesia, Cristo Jesús ya tenía una gran cantidad de personas convertidas. Así es. Tanto que la Biblia revela que cuando Él resucitó, se mantuvo alrededor de 40 días en la tierra, manifestándose, y dice que se manifestó a 500 hermanos creyentes, pues. Y después se despide desde ese monte de los Olivos, reunido con los apóstoles, y ahí Cristo le dijo a los apóstoles, en el mismo Hechos, capítulo 1, no salgan de Jerusalén, entren, vayan a Jerusalén. Y luego los apóstoles entraron al aposento alto, y es ahí donde inicia ya el movimiento de la iglesia, conocida como iglesia primitiva. No es que en la Biblia se haya ese nombre, sino que los estudiosos, los eruditos, los teólogos le han dado el nombre de la iglesia primitiva, porque es la primer iglesia fundada por Cristo.
Amén. es. Gloria a ¿Me Dios. explico, pastor? Sí, amén. Un poquito más. Sí. Entonces, cuando estaban en el aposento alto, a los 10 días vino el Espíritu Santo, y ese día se conoce como el Pentecostés, que es palabra griega. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Y ahí es donde el Espíritu Santo desciende sobre 120 hermanos y hermanas que estaban reunidos, incluyendo a María, la madre de Jesús, que también era participante como miembro de la iglesia, no como fundadora, sino como miembro de la iglesia que Cristo había fundado. Ahí estaba, ¿sí?, Gloria a Dios. en el aposento alto, alrededor de 120. El último día surge que el Espíritu Santo desciende del cielo, y sobre las cabezas de todos los que estaban reunidos aparecen lenguas de fuego, amén, sobre todos, y dice, y empezaron a hablar otras lenguas. Así es. La iglesia de Cristo puede hablar otras lenguas a través del Espíritu, no lenguas, estoy hablando de exegéticas, ¿sí?, sino lo que el Espíritu Santo da. Pero, Lenguas angelicales. sí, ahí estaban hablando lenguas, en ese momentito, aunque hay lenguas angelicales, pero estaban hablando lenguas humanas, porque los que estaban reunidos, judíos piadosos de todas las provincias de la tierra, habían llegado y se habían ubicado enfrente del gran edificio donde estaba el aposento alto, y los 120 reunidos, Pedro y los otros apóstoles y tanta gente que estaban allí, reunidos, esperando esa promesa que Cristo les había dicho, que no salieran hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. No me diga que usted es parte de una iglesia cuando nunca ni ha conocido el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí es donde se reúnen y empieza toda la gente afuera del edificio a opinar, a decir, estos están ebrios, Así es. estos están borrachos. ¿Y por qué? Pero lo raro era que todos les oían hablar en sus propias lenguas. ¿Sí? Entonces Pedro, puesto en pie con los 11 se pusieron en pie, y Pedro tomó la palabra. ¿Es así, hermanos? Así es. Gloria a Dios. Dice que Pedro empezó a predicar. No es que estamos borrachos como ustedes dicen, pues es la hora novena del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y ahí empieza el llamamiento de Pedro. Y dice que cuando Pedro empezó a hacer el llamamiento, ¿cuántos aceptaron, Pastor Cristian? Sí, gloria a Dios. Una gran cantidad. Sí, 3,000 en el primer sermón. 3,000 personas aceptan en frente del aposento alto, y esos 3,000 personas se bautizaron porque recibieron la palabra del Señor, y todos fueron bautizados en las aguas. Y la iglesia primitiva, la historia inicia ahí. Amén. Y luego, según leemos aquí, que Hechos capítulo 3, cuando Pedro ora por aquel paralítico y se recibe la sanidad, otro llamado, y aceptan 5,000 personas y se agregan a la iglesia, y sucesivamente la iglesia de Cristo sigue
creciendo. Y queremos Aleluya. utilizar textos bíblicos, cómo se fundamenta la iglesia en Cristo. Amén. Ya. Y de esa iglesia estamos hablando, la iglesia de Cristo, fundada por él mismo y sucesivamente, Pastor Cristian, por los apóstoles. Hay periodos, ¿verdad? Hay periodos. Un pequeño resumen, que desde el año 33 aproximadamente hasta el año 100, que en el año 100 se cree que murió el último apóstol, que fue Juan, el teólogo como lo conocemos. Gloria a Dios. Alrededor del año 100. A ese periodo de tiempo se le llamaba la edad apostólica. Sí. Después del año 100, sucesivamente, vienen los otros grandes periodos. Pero ahorita, pastor, estamos en el inicio de la historia de la iglesia. Amén. 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 Gloria a Dios. Siguiendo el mensaje, hermano Roberto, partimos, como usted lo decía, desde la fundación de lo que es la iglesia evangélica. Amén. Como iglesia primitiva. Sí. Pero sabemos, quiero explicar que la iglesia tiene un fundador. Amén. Y el fundador de la iglesia es Cristo. Así es. Partimos de ese ámbito, Sí. explicando a los hermanos que la iglesia se funda por Cristo, y que si una relativa, gloria a Dios, continuación de, gloria a Dios, de periodos que vamos a ver continuación. Sí. Pero desde el momento, hermano Roberto, que la iglesia es fundada, comienza algo que se le llama el sufrimiento de la iglesia evangélica a través de la Biblia y a través de la historia. Amén. La persecución que la iglesia se comienza, gloria a Dios, a sufrir y a desatar. Sí. Así Y es. sabemos que el primero que comienza esa persecución, gloria a Dios, es Cristo. Sí. Cristo sufre por causa de la iglesia. Sí. Amén, gloria a Dios. Amén. Estoy hablando en un sentido Sí. teológico. Amén. Gloria a Dios, porque si no fuera así, entonces nosotros, la iglesia, no fuéramos salvos. Correcto. Correcto. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esto, entonces comenzamos de la partida de Jesucristo como ejemplo de ese sufrimiento. Gloria a Dios. Además, hermanos, Cristo ya nos había anunciado a través de la palabra, a través de Juan, gloria al Señor, que Jesús predijo que sus seguidores enfrentarían persecución. Amén. Gloria a Dios. Así es. Eso está en Juan 15, 18 al 20. Su muerte en la cruz representa el mayor acto de sufrimiento por la humanidad. Sí. Y este mismo Cristo, gloria a Dios, es el que está anunciándolo en ese capítulo, en ese verso, el sufrimiento, la persecución que la iglesia iba a tener. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si nos vamos el sufrimiento a la iglesia primitiva, después de que Pedro, hermano, predicas, y usted lo decía, haciendo memoria, una remembranza, 3.000, 5.000, y se forma lo que es el mover de la iglesia primitiva. Amén. Que lo relata Hechos de los Apóstoles, que ya lo leímos, gloria a Dios, pero que también Hechos de los Apóstoles no solamente relata el nacimiento de esta iglesia, sino que también relata los sufrimientos de esta iglesia. Amén. Así es. Entonces Correcto. tenemos que Hechos de los Apóstoles
te relata a través de la historia, de hecho, cómo la iglesia nace, cómo comienza a dar sus primeros pasos. ¿Qué pasa con los apóstoles que se quedaron después de que Cristo se fue? ¿Qué acontece? Gloria a Dios en ese momento. Comenzamos el relato, las amenazas que tuvieron los apóstoles por predicar el evangelio de Cristo. Así es. Entonces se desata una cadena de persecuciones. Correcto. Y Hechos de los Apóstoles lo narra ese inicio. Amén. Base, gracias a Dios que la Biblia a través de Hechos de los Apóstoles nos confirma ese surgimiento, aleluya, de esta iglesia. Ya que en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, se hablaba de un pueblo de Israel. Claro. Pero el Nuevo Testamento habla de una iglesia en Cristo, hermano Roberto. Allá en el Antiguo Testamento encontramos a un pueblo israelita Dios haciendo misericordia con el pueblo de Israel. Sí. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, como el Evangelio, encontramos la misericordia de Cristo para con nosotros, la iglesia. Es correcto. El surgimiento, gloria a Dios, de esta iglesia. Es más, Hechos de los Apóstoles narra que, aleluya, a nosotros en ese momento no se decía, gloria a Dios, el nombre de cristiano, sino que se nos decía los del camino. Amén. Gloria a Dios, porque se creían que seguían, gloria a Dios, a Cristo, los del camino. Sí. Pero parece que en Antioquía de Pisidia, gloria a Dios, parece ser que se nos da el nombre de cristiano. Amén. Por primera vez, dice los cristianos. Y ahí donde nosotros venimos y entendemos que la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Así es. A la iglesia se nos conoce como los cristianos evangélicos. Amén. Amén, gloria a Dios, para los que nos están viendo o escuchando. Ya que mucha gente dice, ¿por qué te dicen cristianos a ti? Y hay gente que dice, yo no lo sé. Pues se lo estamos explicando. Amén. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo evangélico, porque, amén, gloria a Dios, nos ha alcanzado el plan de salvación. Ahora, siguiendo correlativamente Hechos de los Apóstoles, no solamente marca esa etapa, sino que comienza a marcar la etapa de la persecución a la iglesia. Y el primer mártir que sufre, después de Cristo, por supuesto, sí, es Esteban. Amén. Así es. Esteban, gloria a Dios, que eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 54, verso 60. El capítulo 7. Amén. Que se narra el primer hermano en Cristo de la iglesia que lo matan. Así es. Y lo matan porque por causa del evangelio. Gloria a Dios. Eso es el martirio de Esteban. Desde su inicio la iglesia cristiana enfrentó rechazo, persecución, comenzando con los apóstoles y seguidores inmediatos de Jesús. Amén. Que se comienza, hermano Roberto, a ser perseguida, rechazada, gloria a Dios, aleluya, desde el tiempo de los apóstoles. Así Gloria al es. Señor. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos esto, y gloria a Dios, el Señor viene, base a eso, nos escribe algunas promesas bíblicas. Amén. Gloria a Dios, donde nos dice ese pasaje del libro de Apocalipsis, tanto el libro de Romanos, capítulo 8, del 35 al 37, que Pablo escribe, y dice Pablo, para lograr a motivar a la iglesia perseguida. Amén. Gloria al Señor. Pablo escribe en Romanos 8, 35 al 36, ¿quién me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, persecución, dificultad. Pablo comienza a explicarle, porque Pablo sabe que se ha desatado una tremenda persecución a la iglesia. Así es. Amén, gloria a Dios. Entonces, amén, los apóstoles comienzan a ser perseguidos. Juan escribe en la carta de Apocalipsis, dice, séme fiel hasta la muerte. Pero ¿de qué muerte estaba hablando? No estaba hablando de una muerte que pues ya me llegó, estoy enfermito. No, era de la muerte corta cabeza, hermano. La muerte literal del cuerpo. La muerte literal del cuerpo, que era por sacrificio, por martirio.
Dios mío, gloria al Señor. Entonces, aquí donde vemos esta gran dificultad, pero que a la misma vez, gloria al Señor, esa persecución no es el final, sino que es el camino hacia la victoria en Cristo que tuvo la iglesia primitiva. Así Amén. es. Yo no solo te voy a predicar la persecución de la iglesia o el inicio de la iglesia, sino la victoria que tuvo la iglesia primitiva. Amén. Amén, gloria a Dios, a través de estas persecuciones. Correcto. La iglesia se mantuvo a pesar de las grandes persecuciones, Claro. que vamos a explicarlo detalladamente a través de la Biblia y a través de la historia, hermano Roberto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay algo importante también, hermano Cristian, que aclarar en esto. Y pues los inicios como una iglesia, en el Antiguo Testamento, como usted lo mencionaba, no se conocía iglesia. No, Era como el pueblo el pueblo. de Israel. Sí, correcto. Siempre el pueblo de Israel siempre mantenía la conexión con Dios a través de los profetas, a través de los holocaustos, de los sacrificios. Correcto. Pero Torah. antes de que Cristo viniera, el pueblo era pegado a la ley. A la ley, Y los correcto. cultos que ellos realizaban eran de enseñanza Sí, sí. en las sinagogas. Sí, correcto. Entonces, hasta la fecha, no se había mencionado iglesia, No. ni se conocía el término de iglesia. Correcto. ¿Y qué es lo que conforma la iglesia o qué es una iglesia? Amén. Amén. Pero viene un hombre y le da un giro distinto a la historia. Gloria a Dios. Jesucristo con su venida Amén. hace una reforma muy diferente a lo que el pueblo estaba acostumbrado. Amén. Gloria a Correcto. Dios. Sí, sí. Entonces, viene Jesucristo, el Hijo de Dios, nace, crece y Él hace lo que tuvo que hacer para que fuéramos salvos. Entonces, de ahí para acá, ya no se llama pueblo, No. porque Cristo vino a comprarlos, Amén. Gloria a a Dios. cumplir la ley, dijo que venía. Sí. Entonces, cuando Cristo fundamenta la iglesia, ya no se llama el pueblo de Israel mi pueblo, sino mi iglesia. Amén. Gloria a Y Dios. no solo eso, mire, tan grande y tan maravilloso es Dios, que no solo le permitió a los judíos, por ser ellos primogénitos de Jesús, como iglesia fundadora, Amén. ser partícipes de ese nombre de iglesia, Gloria a sino Dios. que les permitió también a los gentiles, que somos nosotros, Amén. ser partícipes de esa Amén. iglesia. Gloria a Dios. Entonces, porque puede causar confusión y hay muchos que pueden pensar que en el Antiguo Testamento entonces no se encuentra iglesia, no es la misma iglesia, no. En el Antiguo Testamento era pueblo, era diferente, Era pero Cristo Israel. llama iglesia porque le costó precio de sangre. Amén. Gloria a Dios. Correcto. Entonces, hay muchas personas que dicen que la iglesia está fundada en Pedro y afirman que por el versículo que leyó mi papá, pero si no encuentran el sentido literario y figurado, tampoco pueden hacer lo correcto. Correcto. Porque dice lo que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento Amén. de los apóstoles, siendo la principal piedra, que es Jesucristo mismo. Entonces, Todo, sí. entonces Jesucristo funda la iglesia. Amén. Pero hasta ese momento no se conocía como iglesia, sino porque todos aquellos que estaban detrás de Jesucristo eran seguidores Correcto. y seguían a Cristo, andaban con Cristo, pero no se daban cuenta de que ellos eran la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hasta que estos 120 reciben en el aposento alto el Espíritu, Amén. y es donde se fundamenta la iglesia. Sí. Nace de 120 hermanos una iglesia ya formada. Gloria a Dios. Porque recuérdense que los 12 apóstoles eran los líderes y administradores de los 120. Correcto. Así De es. ahí para allá, dice que crece una iglesia llena de vitalidad. Sí. Sí. Es decir, que la iglesia se expande. Solo Pedro son 8,000 personas. En el primer sermón 3,000 y en el segundo sermón 5,000. Gloria a Ya Dios. era una reforma, ya era un Una iglesia, grupo de ¿no? personas, era una iglesia, Correcto. una organización. Tanto era el gozo que ellos administraban en ese momento y las personas vendían las heredades y traían a los pies de los apóstoles por lo que lo habían vendido y todos compartían. Sí. Gloria a Dios. Desde ahí comienza una reforma como una iglesia. Correcto. Y ya como no un pueblo.
Pero siempre hay algo a la oposición de esto. Como lo decía usted, la iglesia siempre ha sufrido, y sufrió y comenzó por Cristo y los apóstoles. Y desde ahí para acá la iglesia ha tenido diferentes tipos de sufrimientos, persecuciones. Entonces, despierta un celo en el gobernador y en el gobierno romano que había en ese entonces. Correcto. Porque ellos conocían a Israel como un pueblo, pero nunca habían escuchado el término de iglesia. Los rabinos se confundieron. Hubo una confusión en medio, porque aun cuando Pedro hizo el milagro con el cojo, la gente miraba a Pedro como que si Pedro era un dios. Pero Pedro viene y les dice: ¿por qué os admiráis de esto? Y Pedro siempre fue tan claro y tan recto que él les hace reconocer a Jesucristo, a quien vosotros negasteis delante de Pilato. Gloria a Dios. Sí. Entonces, ellos no conocían el término de iglesia, porque ellos habían visto los milagros de Jesús, pero nunca habían visto que esa organización creciera, que se expandiera y que tuviera una administración fundamental que seguía en el correlativo de Cristo. Amén. Amén. Gloria. Entonces despierta un celo en el gobierno romano, y este gobierno romano hace que persigan a filo de espada desde aquel entonces que se llama iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy ha sido perseguida. Correcto. Con diferentes, ya no en sentido literal, bueno, en nuestra región, ya no con espadas, sino que con otras reformas de privacidad, de libertad, de diferentes acciones o de diferentes derechos que la iglesia debe de tener y no los tiene. Correcto. Entonces, la iglesia, antes de ser iglesia, era pueblo, dijimos, ¿verdad? Sí. Pero Cristo da el cambio y ya lo hace parte de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué es que hace cambio? ¿Por qué es que Cristo ya reconoce como iglesia a todo aquel que en él crea? Es algo muy importante y es algo muy que tenemos que declarar, porque hay quienes piensan que la verdadera iglesia solo son los israelitas, y no es así. La iglesia son todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. Amén, es correcto. Y todo es todos. Entonces, yo quiero leer Gálatas capítulo 3 para que tengamos más o menos una idea de por qué somos llamados iglesia. Amén. Dice Gálatas capítulo 3 en el versículo 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados Amén. en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Amén. Dios. Entonces, cuando dice todos los que Cristo estáis habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro cuando los varones le preguntaron: varones, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para ellos el arrepentimiento fue la entrada como iglesia de Cristo. Amén. Para nosotros también. Amén. Porque Gloria a tiene Dios. que haber un arrepentimiento en nosotros para poder ser parte de la iglesia de Cristo. Sí. Amén. Gloria a Entonces, Dios. y dice más adelante: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es importante y es tan hermoso esto que cualquiera puede pertenecer a ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a El Dios. fundador es Él. Entonces, leo esto para que haya más fundamento, para que no solo haya palabrerillo que es de parte de nosotros, sino porque la Biblia lo dice. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia primitiva no creció como nosotros ahora en día. La iglesia primitiva tuvo dificultades económicas, tuvo dificultades panorámicas en ámbitos de que no tenían la comodidad, no tenían los recursos que hoy nosotros tenemos, no Gloria a tenían Dios. la facilidad y no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora. Gracias. Así es.
O sea que para comunicarse era por medio de cartas, Sí. lo cual era un sumo cuidado que tenía que haber, porque había perversos que distorsionaban las escrituras de las cartas Es correcto. y metían información que no era. Sí. Entonces, la iglesia sufrió y ha sufrido y va a sufrir en diferentes ámbitos desde su inicio. Sí, gloria a Dios. Pero estamos claros de que la iglesia inicia y el fundador de esa iglesia es Cristo. Amén. Y bajo ese fundamento no puede haber otro fundamento. No. Sino que base ese fundamento tenemos que edificar nosotros. Amén. Amén, Así es. hermano Cristian. Amén. Bueno, la persecución, gloria a Dios, del Imperio Romano, según la historia, comienza aproximadamente del año 33 después de Cristo al año 313 después de Cristo. Así es. La persecución más fuerte inicia, hermano Roberto, hermano Dani, hermano que nos están viendo, con respecto a un emperador que se le llamó Nerón. Sí. Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, según la historia, Y él fue que lo... y él fue el que le pegó fuego. Sí. Resultando, esa culpabilidad resultó en tortura y ejecución masiva, incluyendo la muerte de Pedro y de Pablo, Sí. que fueron uno de los apóstoles importantes en el crecimiento de la iglesia Amén. primitiva. La persecución de Domiciano, porque siguió Domiciano en la persecución, tanto aproximadamente, son años aproximados, en el año 81 al 96 después de Cristo. Los cristianos fueron perseguidos por no adorar al emperador. Durante este periodo Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Así es. Durante ese periodo, Sí. recuerden que la historia narra que Juan fue metido en un caldero de aceite hirviendo, Y que sobrevivió. querían matarlo, sobrevivió y lo exilean para la isla de Patmos, donde Dios revela la última revelación del libro de Apocalipsis. Así es. La gran persecución del 303 al 313 después de Cristo, bajo Diocleciano, los cristianos fueron masacrados y sus libros sagrados destruidos. Terminó con el edicto del Milán en el año 313 después de Cristo, que garantizó la libertad religiosa bajo Constantinopla, que eso lo vamos a explicar un poquito más después, hermano Roberto. Sí, sí. Amén. Gloria a Dios. Lo vamos a explicar quizás el otro domingo. Correcto. ¿Verdad? Pero está bien la información porque estamos hablando de la historia de la iglesia. Amén. Así que, como decía Dani, los apóstoles se edificaron en Cristo. En Cristo. Y quiero repetir el verso 20 del capítulo 2 de Efesios, del que Dani había hablado ahí. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No son ellos el fundamento, ellos se fundamentaron. Así es. Dice de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, dice aquí, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Correcto. La iglesia primitiva con los apóstoles se fundamentaron en Cristo como fundamento, tal como después escribe Pablo, segunda a Timoteo 2:19, me corrige, pastor, que dice, nadie, o sea, teniendo este sello, Dios conoce los que son suyos, porque el fundamento de Dios está firme. Amén. Mis hermanos, el desarrollo de la iglesia primitiva, amén,
Lo encontramos también en Hechos capítulo 6. Amén. ¿Lo encontró, pastor? Amén. Gloria a Segunda Dios. Timoteo, ¿verdad? Sí, segunda Timoteo. Sí. Aquí, mientras el pastor me da el texto exactamente, la iglesia iba en un desarrollo, creciendo, y los apóstoles eran los que iban predicando por todas partes. Acuérdese, como decía Dan, que la primer comisión de Cristo cuando mandó a los 70 fue a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel y les dijo: por caminos de samaritanos no vayáis, específicamente a la casa de Israel. Y Pedro mismo, allí en el Hechos 2, donde leímos, les dice que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Sí. Entonces, siguieron la comisión y fundamentaban la iglesia en Cristo. Jamás dijo Pedro: yo soy el fundamento. Amén. No. Sí, dice segunda Timoteo 2:19. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Amén. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que dice ahí. Estamos hablando de fundamento. Mire, y la iglesia iba en desarrollo, en crecimiento. Y más adelantito vamos a decir qué es la iglesia, porque muchos creen que la iglesia es un edificio. Aleluya. Por falta de leer. Hechos capítulo 16, verso 1 dice: en aquellos días, ojo, quiero que me escuchen, todos los hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan por diferentes medios, escúchenlos atentamente. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ojo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y testimonio, dice, y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ahora, pastor, queremos hablar cuáles son los ministerios que desempeñaba la iglesia primitiva. La iglesia no son parroquias, no son templos, no son nada de eso. La iglesia somos nosotros, Así es. que estamos fundamentados en Cristo. No son edificios, señores. ¿Ok? Entonces nosotros somos la iglesia. Esa iglesia primitiva tenía ministerios. Y los ministerios que desempeñaban están en Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Alguien me lo puede encontrar? Vamos a hablar entonces los ministerios de la iglesia primitiva. Amén. ¿Cuáles eran? Dice Efesios 4, verso 11. Preste atención, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Escucharon? ¿De dónde salen estos 5 ministerios, pastor? Sí, De la iglesia. de la iglesia. ¿Y cuáles son los ministerios que la iglesia primitiva practicaba? Entonces, aquí están claritos. ¿Y él? ¿Quién es él? Cristo. Así es. Y él mismo constituyó, número 1, a unos apóstoles, lo que era Pedro, todos los 12 apóstoles que Cristo llamó, y como Judas se ahorcó, entonces los apóstoles se reunieron, oraron, echaron suerte y cayó en Matías Sí. para que pudiera ocupar El cargo de el cargo de Judas, que se ahorcó. Pero son primero apóstoles, a unos apóstoles, otros a otros profeta. profetas. ¿Existen? Sí, profetas. A otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, con estos 5 ministerios que la iglesia primitiva practicaba. Señores y señoras, el informe que les doy es que no se encuentra en la iglesia primitiva, no caben los papas, ni cardenales, ni sacerdotes, ni monjas, ni monjes. No, gloria a Dios. Deme un texto en la Biblia, alguien por ahí, deme un texto que los apóstoles hayan practicado el sacerdocio. Las víctimas. ¿Cuál era la función de un sacerdote levítico en la ley? Sí, ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio de animales, Correcto. sangre en el altar. Correcto. Sí. ¿Lo hicieron los apóstoles? No. No. ¿Dónde está entonces el ministerio de papas? ¿Me perdona? No existe. No existe. No hay. En la iglesia no existe. En la iglesia primitiva, desde el año 33 hasta el 300 Sí, después de Cristo, gloria a Dios. no existe un papa, no existe un cardenal, un sacerdote, un monje. Los 5 ministerios de la iglesia primitiva están aquí, los que yo le dije. Y habían ocasiones de que los apóstoles eran hermanos que presentaban tan humildes, Gloria a Dios. durmiendo en las montañas por la persecución. Amén. Y el primer enemigo de la iglesia apostólica por los apóstoles fue el judaísmo. Así es. Gloria a Dios. ¿Sí? El judaísmo hizo alianza con el romanismo para perseguir a los creyentes. ¿Es así? Sí, Saulo era uno de ellos, pero Saulo se convierte. La iglesia continúa, hermano, hasta el año 70. ¿Qué ocurre en el año 70? Terrible esa la profecía de Cristo. El templo lo desbarataron, la iglesia huyó, hermano, a diferentes lugares. Ya habían habido varios tribulaciones, persecuciones en Jerusalén. ¿Se acuerda, pastor, que dice la Biblia de que los creyentes que estaban en Jerusalén huyeron? huyeron. Y solo se quedó en la iglesia, en el templo, como pastor Santiago, el hermano del Señor. Sí, Así es. Sí, porque todos huyeron. todo se Se fue. fueron para Samaria, otros. Y imagínese usted que Pedro va a Babilonia y desde Babilonia les escribe a los hermanos
Y dice, os escribo desde Babilonia, y los hermanos de Babilonia le mandan saludos. Gloria a Dios. Por la gran persecución, la iglesia de Cristo ha sido perseguida. Sí, así es. Pero ¿los ha detenido? No. No. ¿Por qué cree usted que estamos hasta el día de hoy? Mire, tenemos muchísimo material histórico y bíblico, y hasta donde la Biblia se escribe el último versículo que aparece en Apocalipsis 22, capítulo 22, último versículo en la era de Juan. Señores, hasta allí llegó la escritura de escribirse. De ahí para acá, la Biblia no habla nada de iglesia. Gloria a Dios. Pero ¿no existió la iglesia? Sí, Sí. existió. Gloria a Dios. Amén, pastor. Porque la iglesia fue perseguida. Si Sí. usted lee Hebreos capítulo 11, en medio de la gran persecución, con ruido de espada por el imperio romano, porque los Césares, los Nerones construyeron estatuas a su imagen en su honor y obligaban a la gente que adoraran esta estatua. Los verdaderos cristianos no la adoraron, Gloria a eran Dios. perseguidos. Vivían en catacumbas, en cuevas, vestidos de pieles, de cuero de cabras y de ovejas, porque su ropita se les había terminado, pero con el pie en el estribo de la fe, perseverando hasta la muerte. Gloria a Dios. Esa es la iglesia. Amén. La iglesia no es da sin lujo, porque muchos le dan el lujo. Hasta aviones tienen algunos choteando de país en país. Miren, vamos a ver en aquel día, va a ser reprobado. Amén, pastor. Amén. Así, sucesivamente. Gloria a Dios. La iglesia Sí. empezó. El significado del concepto de iglesia. Amén. ¿Por qué tomo esta parte, hermano Roberto? El significado del concepto, porque hay conceptos o significados Diferentes. diferentes y se le ha dado significado erróneo. Así es. Entonces explico, la iglesia no es el judaísmo, No. no es el judaísmo. El judaísmo es una cosa y la iglesia es otra. Sí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, Perdón, nada más que de esa misma gente se formó la iglesia. se formó la iglesia. Sí. Porque si vemos una de las grandes dificultades de las que persiguieron después la iglesia fue el judaísmo mismo. El judaísmo. Mire qué cosa más tremenda. Sí. Entonces, la iglesia no es judaísmo. Nace de ahí, de gloria a Dios, de ese movimiento de que Cristo era judío, hebreo, Sí. gloria al Señor, pero, gloria a Dios, nosotros dependemos ya de Cristo, hermano Dani lo decía. Así es. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia no es el judaísmo. Entonces, aquí nace una pregunta. Entonces, ¿qué es la iglesia? Amén. ¿Qué es la iglesia? Nace esa tremenda pregunta. Ahora, fíjese que la iglesia no es el reino. No es el reino. No. Porque la palabra reino es el gobierno de Dios. Amén. La palabra reino es el gobierno de Dios. Entonces, ¿quién es la iglesia entonces? Gloria al Señor. La iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Amén. Esa es la iglesia. La esposa del La Cordero. esposa del Cordero. Ese es el significado, gloria a Dios, central. Nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo, hermano. Gloria al Señor. O sea, ese es el significado, gloria a Dios, fundamental. La iglesia es el nuevo hombre. Amén. ¿A dónde dice que la iglesia es el nuevo hombre? Vámonos a Efesios capítulo 2, gloria a Dios, en el versículo 15. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Amén, gloria a Dios. Que de los dos pueblos, hermano Roberto, formó uno solo. Amén. Sí. Amén, gloria a Dios. Mira Sí. lo que dice Aleluya. Efesios 2, verso 15. Aboliendo, dice, aboliendo, la palabra aboliendo es como, gloria al Señor. Anulando. Anulando, Sí. gloria al Señor, dice ahí, aboliendo, anulando, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, expresada en ordenanza,
para crear en sí mismo de los dos un solo. Óigase bien, de los dos un solo, y óigase bien, y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconcilió con Dios a ambos un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. La enemistad de los judíos contra los cristianos era por la ley. Así es. Y los judíos, aún los que ya se habían convertido, todavía practicaban el ritualismo mosaico, la circuncisión, guardar el sábado, etcétera. Cosa que Pablo anula totalmente todo esto. Por eso le pregunta a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por? Gloria a Dios. ¿Por qué? Sí. ¿Por la ley o por el oír de fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Es decir, pastor, de que el judaísmo era una secta terrible. Correcto. Entonces, esos creyentes no dejaron de ser judíos. Sí. Lo que abandonaron fue el judaísmo. El judaísmo. Sí, entonces, esto es lo hermoso, que viene Cristo, anula todo eso para formar una nueva... Derriba la pared. Derriba la pared para formar un nuevo hombre, una nueva pieza, una nueva forma. De Amén. modo que la iglesia se conforma de todas las razas, los que son llamados al evangelio. Amén. No importa si es judío, griego, libre o esclavo, como decía mi hermano, Amén. es una sola pieza. Se derribó la pared, gloria a Dios, intermediaria, la enemistad que había, y Dios viene y dice: voy a formar una iglesia, una sola pieza, un nuevo hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Es decir, que la iglesia se forma de creyentes convertidos a Cristo de toda nación, tribu y lengua que haga justicia. De eso se agrada a Dios. Amén. Gloria a Somos Dios. la iglesia. Somos la iglesia. Ahora, no sé quién de ustedes va a continuar con esto, pero fíjese que la iglesia nace, ojo, la iglesia fundada por Cristo, y perdone que mencionamos tanto la iglesia, fundada por Cristo, la cuna de esa primitiva iglesia no es Roma. No. Eso lo vamos a explicar después en los otros programas. La iglesia nace en Jerusalén como cuna. Gloria a Dios. Amén. En Jerusalén, en el aposento alto, en Jerusalén, Gloria a Dios. en el país de Israel, pues, el corazón de Jerusalén. Ahí nace la iglesia. Y puede ser, hermanos, de que como el evangelio se expandió por todas las Asias, como lo llevó Pablo, a todititas las provincias de las ciudades. Por ejemplo, Apocalipsis, que habla de 7 cartas. Sí. Para cada iglesia. Para cada iglesia, sí es. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hermano Cristian, hay algo que me llamó la atención sobre lo que usted dijo. Amén, hermano. De que la iglesia no se divide, sino que los de la ley con los de la gracia, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hay quienes preguntan qué es la iglesia, lo que decía usted, y hay quienes pueden interpretar mal ese término. Entonces, ¿cómo es posible de que los gentiles y los que son por heredad sean una misma iglesia? Sí. Es algo importante, y es Gloria a algo Dios. importante de aclarar eso, de los dos pactos que hay, Amén. que conforman a la iglesia. Miren, en este caso, hubo si no me equivoco, hubo un tremendo debate cuando Pablo, por primera vez, predicó y llamó a una iglesia gentil. Amén.
y hubo un roce con los judíos. Y Gloria a tal Dios. fue el grado de que hubo un fuerte enfrentamiento de Pedro y el gran Pablo, cuando Sí. Pablo lo amonesta, Sí, porque los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, así es. porque según eran inmundos, o por el simple hecho de que querían ser judíos, ¿verdad? Amén. Pero Gálatas también habla, Pablo les habla a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 21, de los dos pactos. Y dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Gloria a Dios. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Quién era la esclava y quién era la libre? Sara y Agar era la Sara y Agar. En sentido espiritual, la esclava eran los gentiles Sí, y la libre eran los judíos, los judíos por porque ellos descendencia. por descendencia, amén. Entonces, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea que nosotros en otro tiempo no teníamos arte ni parte en este evangelio. Estamos lejos. Estábamos lejos de la gloria del Señor y estábamos lejos de este evangelio. Pero porque Cristo remedió en un nuevo pacto, Amén, nos hizo gloria a Dios. unánimes Amén, los a su unió. iglesia, así como unió la iglesia a través de su venida y de su muerte en la cruz, de que los gentiles entraran como una iglesia activa en lo que Cristo estableció, Gloria a lo Dios. cual es el fundamento de Cristo. Entonces, Amén. eso es lo que dice, y sigue diciendo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual los hijos para la esclavitud a Agar, pero porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, dice, y con Gloria sus a Dios. hijos está en la esclavitud. Gloria a Entonces, para aquellos que puedan haber confusión de que la iglesia está dividida en dos, no es así. No. La iglesia es una sola. Pero ¿cómo ustedes van a hacer la misma iglesia de los que iniciaron, de los primitivos, y ahora estamos bajo el mismo pacto que es Cristo Jesús? Porque respetamos el sacrificio de Cristo Así y es. aceptamos el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nos hace a nosotros partícipes de una iglesia fundamental en Cristo? Que aceptemos su nombre, nos arrepintamos y nos bauticemos. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Eso es lo Gloria a que Dios. dijo Pedro, ¿verdad? Sí. Entonces, la iglesia, como el hermano Cristian aquí lo discernía, la iglesia es el conjunto de aquellas personas que se reúnen en un establecimiento para adorar a Dios, Amén. para hacer culto, para hacer doctrina, que es enseñanza para las demás personas. Amén. Y esta iglesia comenzó de una forma drástica y revelante delante de aquellos presentes gobiernos que había. Sí, sí. Gloria a Dios. Y lo cual ha habido mucha oposición hasta el día de hoy. Y ha sido perseguida. Según la historia, han habido asesinatos que no se encuentra legalmente. Tenían ellos carta incluso Pablo pidió carta de recomendación para asesinar a aquel pueblo. Entonces, la iglesia ha venido sufriendo diferentes tipos de persecuciones. Amén, así es. Y todos ellos porque ha habido un celo de entre los gobiernos para poder detener este evangelio. Así es. Tanto era el Amén. miedo que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el faraón tuvo miedo. Gloria a Dios. Porque los judíos crecían y se reproducían en grande. Amén. Tanta era la cantidad de personas que temían que ellos se revolucionaran contra los egipcios y hubiera guerra. Entonces, lo mismo el evangelio y Amén. donde nace una iglesia. Cristo trae un evangelio diferente a la tierra, nace una iglesia, crece y se desarrolla en sí y tiene una amplitud dentro en todo el marco teológico de la tierra. Sí. Tanta es este evangelio que se ha expandido por todo el mundo.
donde quiera ahora hay iglesias cristianas. Sí. Hay cristianos, hay hermanos en Cristo. Pero pueden decir, pero ¿y por qué tanta iglesia? Y no es que eso es la misma. Con diferentes nombres. Con diferentes nombres. O sea, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Independientemente de qué país sea, o de qué región, o de qué nación. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, siempre y cuando hayamos creído en su nombre. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que ya vamos a ir cancelando con esto, hermanos. Dando ya los últimos retoques, ¿verdad? Aquí, hermano Dani estaba hablando de la gracia. O sea, de que los judíos, cuando aceptaron a Cristo, tenían que abandonar algunos ritualismos. Correcto. Y lo raro era que no querían hacerlo. Sí. Y sintieron celo porque la puerta de salvación se abrió para los gentiles. Correcto. Así es. Y hubo una discusión en Hechos 15. Sí. Por eso. Entonces, por pura misericordia, nosotros entramos. Gloria a Dios. Tal ahí como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos entrada a la fe y a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada al santuario por la sangre de Cristo. Aquí el hermano Marciano nos manda un texto que es 1 Corintios 3, verso 10 en adelante. Dice: conforme a la gracia de Dios, amén, la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima. Vamos a ver quién quiere edificar. Pero cada uno mire cómo sobreedifique. Amén. Cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Nadie puede remover a Cristo y poner a un hombre mortal. Así Gloria es. a Dios. El fundamento de Dios, nadie lo puede. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno se hará manifiestas, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vamos a ver. Gloria a Dios. Así que si vamos a trabajar, edifiquemos bien, Así es. para no tener problema en aquel día. ¿Estamos, pastor? Sí. Ese Colosenses capítulo 1, gloria al Señor, ese nos habla de algo muy importante. Colosenses 1, verso 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. No se puede remover a Cristo de la iglesia. No. Es una pieza, gloria a Dios, son piezas fundamentales y únicas. Así es. Si dejamos la cabeza, que es Cristo, no somos la iglesia. No lo somos. No lo Roberto. somos. Para ser iglesia hay que estar sujeto, Así es. insertado, gloria a Dios, en la cabeza que es Cristo. Es por eso que la iglesia nunca mira hacia otro lado, sino que mira a Cristo. Amén. Es por eso que en la iglesia la gente muchas veces se admira, porque nosotros no adoramos a nadie, sino a Jesús como Amén. Salvador. Es incorrecto adorar a alguien que no ha muerto por nosotros. Correcto. Por eso es que Pablo describe y dice, Pablo, gloria a Dios, que el fundamento ya está establecido. Ya está, pues. Es Cristo, hermano Roberto. Entonces, todo lo que estamos
gloria al Señor, en el camino del Evangelio, sigamos mirando a Jesús como Salvador. Amén. Sigamos ahí trabajando, los pastores, los evangelistas, no apartemos, gloria al Señor, a Cristo de nuestro corazón y no desviemos a Cristo de nuestras congregaciones. Amén. Amén. Así que vamos a continuar este tema el otro domingo, hermanos, porque el tiempo no lo da para poder desarrollar. Es muy largo la historia de la iglesia y vamos a diferenciar, ¿verdad? Adelanto material, lo que es la iglesia fundada por Cristo, que es el Evangelio. Los que han aceptado a Cristo, los hemos bautizado. Diferenciar con la iglesia papal, es la que vamos a hablar enseguida. Así que tenemos comentarios y vamos a saludarlos y a darles los agradecimientos a todos los hermanos y hermanas que nos han comentado y los que han estado conectados con nosotros, y por supuesto a los hermanos que nos oyen, también nos escuchan por el canal 62 en Morazán y por la Radio Gracia, ¿verdad? Radio Gracia 98.1 FM, es allá donde el hermano Armando, ¿verdad? En La Libertad, que también nos escuchan. Bendiciones para hermano Armando, su familia, la iglesia La Perla y todos los hermanos que nos escuchan por esa emisora. Desde aquí les bendecimos en el nombre del Señor. Hay algunos que están ahí. Bien, tenemos aquí a muchas personas que nos están sintonizando. Dios bendiga hermano Armando, ¿verdad? Con la Radio Gracia. Amén. Y nuestro hermano Freddy Pereira, que nos transmite a través de su página Corazón de Vida y su canal 62. Que el Señor le bendiga. Tenemos aquí al dúo Luz y Salvación, que nos está viendo por ahí. Tenemos a Ariana Rosales, que nos está viendo también. Tenemos a Omar Velázquez, a Mayra Cervero, Yanira Reyes, que nos está viendo por ahí, a la Alex Zavala, a la Iglesia Peña de Orel Ministerio, que nos está viendo. Amén. A Turcio Hernández, tenemos a hermano Zavala también, que nos está viendo. Hermano Franklin Vázquez nos está viendo por ahí. Gloria a Dios. Tenemos a Beina Hernández, a Marciano Interiano, que el Señor le bendiga. Amén. Tenemos a Alberto Rivera. Tenemos también aquí a José Mejía Canales, que nos está viendo y nos envía un comentario. Nos dice: Dios les bendiga siempre, mis amados hermanos. Tenemos aquí también a Carolina Romero, a Sael Palacios, a Elena Argueta, a Melquisedec Acevedo. Dios te bendiga, Melqui. Tenemos aquí a mi tía Cristina Zavala. El Señor bendiga a mi tía Cristina Zavala, allá en Nueva York. A Antonio Zavala, a Alex y a Brian también, que nos pueden estar viendo. Dios bendiga a Idelisa Bonilla. Dios bendiga a María Elisa, hermano Horacio. Amén. A Tina Márquez de Blanco, que nos está viendo. Tenemos al Ministerio Pineda, que nos está viendo también. Amén. A Epifanio Canales, a Nelson Galvez, que nos está viendo por ahí. A Milton Fuentes, a Herbert Canales. Tenemos aquí a Valerio Galo, que nos está viendo. Dios le bendiga. A Rosy Vázquez. Tenemos a Sandra Granados Elizabeth, a Brian Odir, a Mejía Vázquez, que nos está viendo por aquí, a Lorena Fuentes, a Ociel Reyes, a Santos Calderón, que el Señor le bendiga, hermano Santos, a Noé Vanegas, a Juan Velázquez, a Salomón Márquez. Tenemos por aquí también a hermano David Canales, que el Señor le bendiga. Amén. A Sabino Llanes, a Flores Josabet, a Giovanni Chávez, que nos está viendo también. Amén. Por ahí, a Florentín Treminio, que nos está viendo. Amén. A nuestra hermana Orfa Gómez, que siempre nos sintoniza y siempre nos comenta ahí, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Dice: un placer escucharles y verles. Saludos. Dios le bendiga, hermana Orfa. Tenemos a Oneida López. Tenemos también a David Junior, que nos está viendo por ahí. También tenemos a la página de la Radio Misión Radio Gracia 98.1, que está administrada por nuestro hermano Armando Arias. También tenemos aquí a Laura Llanes, que nos está viendo, a Naina Acevedo, a William Maldonado, a Génesis Gómez, a Ángel Fuentes, a Franklin Ramírez, que nos mira por ahí también, a Lidia Reyes, a Interiano Romero, a William Reyes, a Sarita Zavala, que el Señor le bendiga. Amén. A José Contreras.
tenemos también por aquí a Jaime Vigil, tenemos a Daniel Cabrera, a Vane Martínez, Keilita Morales, que nos ve por ahí, a Claudio Canales, a Rolando Zapata, a Julio Fuentes, José Mejía, Manasés Ortiz, Israel Vázquez, Ruiz Alfaro, que nos ve por ahí también, Miguel Alfaro, Mario Ramírez, Lizeth Mejía, Merlin Celis, Damari Pereira, que el Señor le bendiga, Alex Ventura, que el Señor le bendiga también, a Frank Vázquez, también tenemos por aquí a Raquel Amaya y a Marisa Fuente, que nos están viendo por aquí. Gloria a Dios. Bueno, bastantes hermanos nos están escuchando. Dios quiera pues que esto vaya progresando y lo hacemos con toda bendición. Así que mis hermanos, gracias por todo, toditos ustedes que nos han estado escuchando y los que se han reportado, bendiciones. Y gracias a hermano Marciano por ayudarnos a enviarlo esos textos que han sido de bendición para nosotros para desarrollar el tema. Así que oramos. Amén. Y será Dios mediante hasta la próxima, el otro domingo, por esta misma hora y en este mismo programa de mesa de conferencia familiar. Les bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Pastor. Amén. Vamos a orar, gloria a Dios en esta oportunidad, acompáñenos a la oración que vamos a hacer en esta oportunidad. Padre, gracias te damos. Gracias, Jesús. Por habernos dado la oportunidad de transmitir tu palabra, Dios mío. Hay hermanos, Dios mío, que nos han estado viendo, sintonizando. Padre, bendice a estos hermanos, fortalece, anima a los padres, sácalos adelante, sácalos en triunfo, sácalos en victoria. Si están enfermos, sácalos. Aleluya. Si tienen una dificultad, libertalos. Fortalece a tu pueblo, a la iglesia, a los siervos. No importa donde sean, que se encuentren, puedan llegar, Dios. Aleluya, con el poder, la presencia del Espíritu Santo. Alabanza a tu nombre. Oh, Dios mío, satúranos de tu gloria, de tu gracia, del poder en el nombre de Jesús, en diferentes lugares. Ahí reciba la bendición, recibe en el nombre de Cristo sanidad, recibe en el nombre de Jesús libertad, al oprimido y cansado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. Será hasta el otro domingo. Amén. Yo le El hermano Roberto Acevedo y su familia presentó el programa Mesa de Conferencia Familiar. Y ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Sintonice el próximo programa Mesa de Conferencia Familiar por este mismo canal. Que Dios le bendiga.